Capua, año 73 a.C. El sol cae con furia sobre las gradas de mármol. El aire vibra con los gritos de miles. Roma no descansa, ni siquiera cuando celebra. El Coliseo, ese monstruo de piedra, ruge con hambre de sangre. Hombres y bestias se enfrentan por honor, por gloria, o simplemente por sobrevivir. Pero hoy no hay combate. Hoy se cuenta una historia que, incluso décadas después de su final, aún provoca un silencio incómodo entre los senadores. Nadie menciona su nombre sin medir las consecuencias, porque no fue un emperador, no fue un cónsul, no fue un general nacido de la nobleza, fue un esclavo que se atrevió a desafiar a Roma. En las sombras del Coliseo, un anciano gladiador observa las paredes manchadas del anfiteatro. Las cicatrices en su cuerpo le arden cada vez que escucha ese nombre. Espartaco, aquel que encendió el fuego en los corazones de los oprimidos. Aquel que con cadenas rotas y espada en mano, marchó contra la ciudad más poderosa del mundo. Fue más que una revuelta. Fue una pesadilla para el Senado. Durante 2 años, los esclavos, esos que antes eran propiedad, carne de espectáculo, simples sombras bajo el yugo romano, se convirtieron en ejército. Y su líder, un tracio de voluntad indomable, desafió el orden establecido, el orgullo imperial y la mismísima idea de esclavitud. Los muros de Roma se estremecieron, no por el asedio de bárbaros o el clamor de tribus lejanas, sino por los pasos decididos de aquellos que alguna vez fueron encadenados. Cada victoria de Espartaco era una bofetada al sistema, una afrenta al dominio absoluto de una república que se creía eterna. Pero, ¿quién fue realmente Espartaco? ¿Qué lo llevó a rebelarse? ¿Cómo logró que miles lo siguieran hasta la muerte? Y sobre todo, ¿qué lecciones nos dejó aquel que casi hizo temblar los cimientos de Roma? Antes de continuar este viaje épico, apóyanos con tu like y tu suscripción, así seguirás descubriendo las historias que forjaron el mundo. Antes de ser un símbolo, antes de ser un mito, Espartaco fue simplemente un hombre. Un hijo de la tierra, nacido en las colinas salvajes de Tracia, más allá de los límites civilizados del Imperio Romano. Allí, donde los ríos se tiñen de barro tras las tormentas y el viento aúlla entre los árboles como un animal herido, creció un joven acostumbrado a la dureza de la vida. Los tracios eran guerreros por naturaleza, tribus ferozmente independientes, conocidos tanto por su temible caballería como por su espíritu indomable. En esa tierra sin nombres escritos, donde las espadas hablaban más que las leyes, Espartaco aprendió a luchar. No por gloria, no por oro, sino por sobrevivir. Y también aprendió algo más, que el honor no está en las túnicas púrpuras ni en los palacios, sino en defender a los tuyos, en mirar al opresor sin bajar la cabeza. Se dice que de joven sirvió como auxiliar en el ejército romano. Una práctica común. Roma reclutaba a hombres de las regiones conquistadas, los utilizaba como carne de cañón, y luego los desechaba o los esclavizaba. Quizás fue por necesidad, quizás por presión. Pero Espartaco marchó bajo estandartes que no sentía propios. Lo que sí es seguro es que en algún momento desertó. Abandonó las filas del ejército y volvió a su tierra. Y por esa ofensa, por desafiar al poder, fue capturado, encadenado, marcado como propiedad, vendido como esclavo. Ahí comenzó su segunda vida, o su muerte lenta. Lo llevaron a Italia, al sur, a la ciudad de Capua. Allí funcionaba uno de los mayores ludus del mundo romano, una escuela de gladiadores dirigida por un hombre llamado Léntulo Batiato. Su función no era formar soldados, sino espectáculos, maestros de la muerte coreografiada.
hombres entrenados para pelear en la arena y caer de forma elegante, al servicio de la sed de sangre del pueblo romano. Espartaco fue arrojado a ese infierno como un número más, pero pronto se destacó. Su fuerza física, su resistencia y, sobre todo, su inteligencia táctica lo diferenciaban. No era solo músculo, era mente. Observaba, calculaba. Comprendía que el sistema que lo había reducido a esclavo no era invencible, solo era temido. Entre los corredores de piedra del Ludus, entre el olor a sudor, sangre seca y desesperación, se fue gestando la semilla de la rebelión. No estaba solo. Otros compartían su furia. Galos, germanos, tracios, esclavos tomados en guerras lejanas, hombres que ya no tenían patria, pero sí un enemigo común: Roma. No había mapas, no había líderes oficiales, solo una idea. Una simple idea que se extendía de boca en boca, como un susurro convertido en rugido. Escapar. Un día, mientras los centinelas jugaban con los dados, mientras los esclavos fingían obediencia, el plan se puso en marcha. Robaron cuchillos de cocina, improvisaron armas, cortaron gargantas. Espartaco y 70 gladiadores se escaparon de Capua. Huyeron hacia el Vesubio. El volcán, símbolo de fuego latente, se convirtió en su primer bastión. Allí, desde las laderas escarpadas, construyeron un campamento. Desde allí, lanzaron sus primeros ataques. Las primeras legiones romanas enviadas para aplastar esa chispa fueron vencidas. No por magia, no por milagro, por estrategia, por hambre de libertad. Roma no lo comprendía aún, pero acababa de declarar la guerra a sus propias cadenas, porque Espartaco no quería venganza. Quería algo más profundo: romper el ciclo, cambiar el destino impuesto a los que nacían sin nombre. No era un político, no era un teórico, pero comprendía algo esencial: la dignidad no se suplica, se conquista. Aquel tracio, que un día luchó por sobrevivir en la arena de Capua, ahora lideraba una revuelta que pronto se convertiría en la mayor amenaza interna que Roma había enfrentado en siglos. Y esto era solo el comienzo. En las laderas del Vesubio, el humo del volcán parecía mezclarse con la furia que ardía en el corazón de los hombres. Ya no eran gladiadores, no eran esclavos, eran una idea en movimiento. Una amenaza creciente que Roma se negó a tomar en serio. 70 hombres. Eso fue todo lo que escapó de Capua. 70 contra un imperio. Pero Espartaco no necesitaba una multitud, solo una grieta en el muro. Y esa grieta se abrió. Otros esclavos comenzaron a unirse a ellos. Pastores, campesinos, desertores, prisioneros de guerra. Hombres y mujeres que durante años habían vivido bajo el látigo y ahora veían una oportunidad imposible: libertad. Espartaco no solo los aceptó, los organizó, mientras los primeros destacamentos romanos marchaban con arrogancia, esperando dispersar a una banda de fugitivos. Fueron emboscados y destruidos. Espartaco utilizó el terreno como un maestro de ajedrez. Sabía que no podía vencer con fuerza bruta, pero conocía las montañas, los valles, los caminos ocultos, y conocía el alma del opresor, su soberbia. Roma no podía imaginar que su maquinaria militar pudiera ser burlada por hombres que hasta hacía poco no eran más que entretenimiento. Las victorias comenzaron a multiplicarse. A cada batalla ganada, más esclavos se liberaban, más aldeas se sumaban, más miedo crecía en el corazón del Senado. Y entonces ocurrió lo impensado. La rebelión se convirtió en ejército. Aquel grupo de fugitivos improvisó armas con herramientas agrícolas, forjó espadas robadas, diseñó formaciones de combate. Y al frente de todo, Espartaco. No se proclamó rey, ni general, ni profeta.
No necesitaba títulos. Su liderazgo era natural. Caminaba junto a sus hombres. Comía lo mismo que ellos. Sangraba con ellos. Los inspiraba no solo con palabras, sino con hechos. Y, quizás sin buscarlo, se convirtió en símbolo. Su causa ya no era solo escapar. Era liberar, derrotar, romper para siempre la maquinaria de esclavitud. Las legiones comenzaron a multiplicarse. El Senado ya no enviaba improvisados. Ahora enviaban a veteranos de guerra, a hombres con cicatrices de campañas en Hispania y África. Y aún así, fueron derrotados, una y otra vez. Uno de los momentos más asombrosos ocurrió en las montañas del sur, cuando Espartaco y sus hombres, acorralados por las fuerzas romanas, descendieron por las laderas del Vesubio usando cuerdas hechas con lianas y pieles de animales. Mientras los romanos esperaban arriba, confiados en que los rebeldes no tenían salida, Espartaco apareció a sus espaldas y los aniquiló. Aquello ya no era solo táctica, era genio militar. Roma comenzó a sentir vergüenza. Un imperio humillado por esclavos, por tracios, por bárbaros, por aquellos que ni siquiera merecían nombre en los registros oficiales. Espartaco estaba destruyendo no solo legiones, estaba destruyendo la narrativa imperial de superioridad. En poco más de un año, la rebelión había crecido a más de 70.000 hombres. Se movían como un río que desbordaba fronteras. Tomaban ciudades, liberaban pueblos, repartían el botín entre los suyos. Algunos incluso soñaban con tomar Roma. Pero aquí surgió el dilema. ¿Qué hacer con esa fuerza? Algunos de los líderes querían atacar directamente la capital. Otros, como Espartaco, preferían marchar hacia el norte, cruzar los Alpes y dispersarse hacia sus tierras natales. Volver a casa. Ser libres lejos del imperio. Él no soñaba con un trono, soñaba con el regreso. Durante meses, marcharon hacia el norte. Derrotaron a las tropas que intentaron detenerlos. Y cuando estaban cerca de la frontera, se detuvieron. ¿Por qué? No hay una única respuesta. Quizás muchos de sus seguidores no tenían un hogar al que regresar. Quizás la sed de revancha ya era demasiado fuerte. Quizás el mismo Espartaco dudó, porque volver a las sombras significaba que Roma olvidaría. Pero quedarse y luchar significaba que el mundo recordaría. Así, dieron media vuelta. Marcharon de nuevo hacia el sur. Pero esta vez, Roma estaba lista. El Senado había llamado a un hombre que no buscaba gloria, sino obediencia. Marco Licinio Craso. Un general despiadado, calculador, ambicioso. Un hombre que no tenía intención de permitir otra humillación. Craso reformó las tropas. Reintrodujo castigos brutales, como la decimatio, donde 1 de cada 10 soldados era ejecutado por cobardía. No buscaba moral, buscaba miedo. Y con miedo organizó la respuesta. Espartaco, por su parte, intentó negociar. Ofreció liberar a prisioneros romanos a cambio de paso libre hacia el sur. Fue ignorado, porque ahora ya no era una revuelta, era una guerra civil. Una herida en el orgullo romano que debía ser cerrada, con fuego y hierro. Los choques se hicieron más violentos. Las derrotas comenzaron a acumularse. Los suministros escaseaban. Las divisiones internas desgastaban al ejército rebelde. Algunos líderes se separaron, otros traicionaron. Y sin unidad, la causa comenzó a desangrarse. Aún así, Espartaco no se rindió. Consciente de que el final se acercaba, reunió a sus mejores hombres. Planeó una última embestida, una última carga. No por victoria, sino por honor. Porque si Roma quería su cuerpo, tendría que ganárselo. Y así, en una llanura del sur de Italia, con la sangre seca de cientos de batallas sobre sus hombros, Espartaco cargó. No se halló su cuerpo entre los muertos. Quizás fue aniquilado y jamás identificado. Quizás sobrevivió y desapareció,
pero su ausencia física solo fortaleció su presencia en la historia. Porque el hombre pudo haber muerto, pero el símbolo había nacido. El sueño de libertad, que durante 2 años había inflamado los corazones de miles de hombres y mujeres, comenzaba a desmoronarse. Ya no eran los tiempos del Vesubio, donde todo parecía posible. Ahora, la rebelión ardía como una antorcha que consumía su propia llama. Craso, el general romano enviado para acabar con Espartaco, no era un político decorativo. Era un estratega implacable, un hombre sin escrúpulos dispuesto a hacer lo que fuera necesario para restaurar el orden. Y lo hizo. Mientras Espartaco intentaba reorganizar a sus hombres y encontrar una vía de escape hacia el sur, Craso ordenó construir una trinchera colosal, una muralla fortificada de casi 60 kilómetros, que cruzaba la península de lado a lado, bloqueando a los rebeldes en la región de Rhegium. Era una prisión a cielo abierto. Nadie entraba. Nadie salía. Los rebeldes, atrapados como bestias, comenzaron a sentir el peso de la desesperación. El hambre, el frío, las enfermedades. La gloria de las primeras victorias había sido reemplazada por el eco hueco de una esperanza que se deshacía con cada amanecer. Espartaco, sin embargo, no cedía. Intentó romper el cerco. Logró abrir una brecha. Algunos de sus hombres escaparon, otros murieron intentándolo. Era claro que Roma ya no cometería errores. Esta vez no habría espacio para misericordia. Y como si el destino tuviera sentido del espectáculo, Roma trajo a escena a otro actor clave. Pompeyo, el joven general que venía del norte tras una exitosa campaña en Hispania. Aunque no había enfrentado directamente a Espartaco, llegó justo a tiempo para interceptar a los rezagados que huían tras la última batalla. Y se atribuyó la victoria. La historia suele ser cruel con los verdaderos protagonistas. Craso había hecho el trabajo sucio. Pompeyo se llevó la gloria. Pero volvamos al campo de batalla final. La última gran confrontación tuvo lugar en Lucania, en el año 71 a.C. Espartaco, viendo cómo todo se desmoronaba, sabía que no habría otra oportunidad. Podía haberse rendido. Podía haber huido. Pero no lo hizo. Se cuenta que antes de la batalla, mató a su propio caballo. No porque no pudiera montar uno, sino para dejarle claro a todos que no pensaba huir. Que pelearía, como todos, hasta el final. Y así lo hizo. Con sus hombres formó una cuña, un último intento por alcanzar a Craso en el centro de las líneas enemigas. La lucha fue brutal. Cuerpo a cuerpo, grito a grito. En medio del caos, la figura de Espartaco se abría paso como una sombra de venganza, cortando, esquivando, rugiendo. Pero era imposible. Fue herido, rodeado, aplastado por el número. Y allí, en medio de una montaña de cuerpos, Espartaco desapareció. Su cuerpo nunca fue identificado. Quizás lo despedazaron, quizás lo enterraron con odio, o quizás Roma no quiso darle tumba, porque temía que su tumba se convirtiera en altar. Lo que sí es cierto es lo que ocurrió después. Craso, en un acto de brutalidad calculada, crucificó a 6.000 prisioneros a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. Se dice que por cada paso que daba un romano hacia la capital, veía un cuerpo colgado. 6.000 cruces, 6.000 advertencias, 6.000 recordatorios de lo que le ocurre al que se atreve a desafiar el orden. La carretera, que durante siglos fue símbolo de expansión y civilización, se convirtió en un corredor de muerte. Los gritos se apagaron. El sueño terminó. Y Roma, una vez más, se vistió de mármol y silencio. Pero algo había cambiado. Espartaco no era ya un hombre, era una herida.
una cicatriz en la memoria colectiva. Un nombre que no podían borrar, porque no representaba un ejército, sino una pregunta. ¿Y si los esclavos pudieran romper sus cadenas? Esa pregunta no desapareció. Siguió ahí, oculta, como una brasa enterrada bajo las ruinas. En cada rincón del imperio, en cada mercado, en cada mina, en cada campo de trabajo. El eco del Tracio seguía susurrando. No fuiste hecho para obedecer. Espartaco murió. Eso dice Roma. Eso dice la historia. Pero hay muertes que en lugar de apagar la llama, la transforman en incendio. La figura de Espartaco trascendió las cadenas, las espadas y las legiones. Se convirtió en algo que ni Craso, ni Pompeyo, ni el mismísimo César pudieron derrotar. En un símbolo. El esclavo que se atrevió a mirar al imperio a los ojos y gritar «¡No somos propiedad!». En un mundo donde la esclavitud era considerada parte del orden natural, Espartaco rompió el guión. No luchaba por conquistar tierras, ni por tesoros, ni por gloria personal. Luchaba por algo más antiguo y más sagrado: la libertad. Y ese ideal, aunque derrotado en el campo de batalla, sobrevivió en la memoria colectiva de los pueblos. Durante siglos, Roma intentó borrar el recuerdo. En los registros oficiales, la guerra fue minimizada, relegada a una nota amarga en la historia de las legiones. Pero los pueblos recordaron. Los esclavos recordaron. Los hombres y mujeres sin nombre que vivían bajo el peso de cadenas invisibles recordaron. Y así, Espartaco se convirtió en leyenda. En la Edad Media, su historia fue transmitida como un murmullo entre campesinos. En la Revolución Francesa, se convirtió en bandera de los oprimidos. En el siglo XIX, fue inspiración para abolicionistas que luchaban contra la esclavitud moderna. Y en el siglo XX, su nombre resonó de nuevo, esta vez en las trincheras ideológicas de quienes veían en él un modelo de resistencia contra la tiranía. Karl Marx lo llamó el más espléndido personaje de toda la historia antigua. En él vio no solo al rebelde, sino al precursor de la lucha de clases. En los Estados Unidos, durante la Guerra Civil, muchos evocaron a Espartaco como símbolo de la emancipación de los esclavos afroamericanos. Y en 1960, Hollywood, con la inolvidable película protagonizada por Kirk Douglas, llevó su nombre a las pantallas del mundo entero. Pero más allá de ideologías, revoluciones o cinematografía, Espartaco representa algo universal. La idea de que ningún ser humano nace para arrodillarse. La idea de que incluso en las condiciones más desesperadas puede nacer una chispa que incendie imperios. Y quizá por eso Roma no encontró su cuerpo. Porque su cuerpo dejó de importar. Lo que quedaba era su eco, su ejemplo, su desafío. A través del tiempo, el nombre de Espartaco ha sido usado, reescrito, manipulado. Pero su esencia permanece. El hombre que eligió luchar antes que vivir de rodillas. El gladiador que no pidió libertad para sí mismo, sino para todos. Que pudo escapar y se quedó. Que pudo rendirse y cargó por última vez. No es casualidad que tantos movimientos de liberación hayan rescatado su historia, ni que tantos dictadores hayan temido su sombra. Porque Espartaco incomoda, cuestiona, rompe. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos si realmente somos libres o simplemente obedientes. Hoy, más de 2000 años después, su nombre sigue vivo. En libros, en películas, en discursos, en corazones. Y no por los combates, no por la sangre, no por la guerra, sino porque nos recordó que hay momentos en los que vivir no es suficiente, si no se vive con dignidad. La arena vacía, el Coliseo en silencio. Una sombra solitaria cruza el polvo del tiempo. No lleva espada, ni escudo,
ni cadenas. Solo una mirada firme que atraviesa los siglos. Es Espartaco. O quizás es el eco de todos los que se han levantado cuando era más fácil arrodillarse. Porque Espartaco no fue el primero en rebelarse, ni fue el último. Fue el símbolo eterno del que no acepta su destino impuesto, del que se levanta, aunque sepa que caerá, del que muere, pero no se rinde. El imperio cayó. Los esclavos encontraron nuevas formas de cadenas, ideológicas, económicas, invisibles. Pero en cada rincón del mundo donde alguien se atreve a decir no, donde alguien se atreve a romper las reglas para liberar a otros, ahí está él. Ahí está Espartaco. Y puede que no lo nombren. Puede que no lo reconozcan. Pero su espíritu camina entre nosotros. Está en cada protesta contra la injusticia, en cada lucha por los derechos humanos, en cada voz que se alza desde el fondo de la historia para decir: no somos mercancía, no somos números, no somos esclavos. Así que la próxima vez que sientas que el mundo te aplasta, que el sistema es más grande que tú, que tus sueños no caben en las jaulas que te imponen, recuerda a Espartaco. No porque fue invencible, sino porque, aun sabiendo que no podía ganar, peleó igual. Y eso, quizá, es lo más humano y lo más poderoso. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre los momentos y personajes que cambiaron el mundo. Y si quieres seguir explorando la historia, puedes elegir tu próximo video, que de seguro te encantará. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura histórica aquí en El Gran Legado.